Bienvenidos a Los Cabos Estoico, un espacio donde transformamos la filosofía estoica en una herramienta práctica para vivir con mayor sentido y propósito. Soy Alberto Treviño y en este episodio exploraremos uno de los pilares fundamentales del estoicismo, que es el control interno, el autocontrol, la serenidad, la templanza, ¿no? La pregunta clave que abordaremos es cómo distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Y más importante aún, ¿no? Cómo encontrar serenidad en enfocando nuestra energía en aquello que sí podemos controlar, lo que está bajo nuestro control. Acompáñame mientras desglosamos este principio y lo aplicamos a la vida moderna. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. En el corazón del estoicismo reside la dicotomía de control. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña en su Enquiridión, uno de los libros que tenemos de las recopilaciones de todo lo que él no escribía, pero se recopilaba toda la información y toda la sabiduría, y hay varios libros. En este del Enquiridión habla precisamente de cómo algunas cosas están en nuestro control y otras definitivamente no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones y en general, pues todas nuestras acciones. Y no está bajo nuestro control el cuerpo, para empezar, imagínate, la reputación, la riqueza y todo aquello que no son nuestras propias acciones o no depende de nuestras propias acciones. La clave para una vida tranquila es enfocar precisamente toda nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestras actitudes, como te decía, las decisiones y reacciones, a liberarnos de la obsesión, porque en muchas ocasiones tenemos esa obsesión por factores externos, ¿no? De tratar de controlar los juicios de los demás, por ejemplo, cómo me afecta a mí la opinión de otra persona, ¿no? Y la verdad, los resultados inciertos o adversidades inevitables, ¿no? Comenzamos en ese momento que vamos quitando y dejamos que las cosas fluyan, podemos lograr la serenidad. Si te acuerdas, los principios de las virtudes del estoicismo eran 4, ¿no? Los puntos cardinales que ellos le llamaban, ¿no? Uno es la sabiduría, el otro es la justicia, el otro es el coraje o el valor y por último la templanza. En estos 4 puntos cardinales, hablando de la serenidad, existe una oración de la serenidad que se le atribuye a un teólogo norteamericano, ¿no? Reinhold Niebuhr, en la década de los 30. Encapsula estas virtudes estoicas, imagínate, en 1930 aproximadamente, hizo una oración que todo el mundo conocemos, ¿no? Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Esta oración de la serenidad cuenta pues con 3 de las virtudes más importantes estoicas, ¿no? Y viene obviamente influenciado por una filosofía práctica de más de 2300 años. Y te repito, pues es clave, ¿no? La serenidad para poder entender las cosas y aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Valor para cambiar las que sí podemos. ¿Cuáles son las que sí podemos? Lo que nosotros pensamos, nuestras actitudes, nuestras emociones, todo eso. Tienes que tener valor para enfrentar eso, ¿no? Y sabiduría para poder distinguir la diferencia en cuál tenemos control, el cual no tenemos control y no desgastarnos más en lo que no podemos controlar, ¿no? Y Marco Aurelio en sus meditaciones refuerza esta idea donde él comentaba que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza. Tienes
poder sobre tu mente. ¿Y qué significa tu mente? Son tus decisiones, tus acciones, tus emociones, no sobre los eventos externos. Los eventos externos no tienes control. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto lo dijo y lo escribió un emperador romano que tenía todo el poder en aquel tiempo y sin embargo, pues dentro de sus meditaciones deja muy claro, ¿no? que el poder sobre tu mente, ¿no? Y tendrás la fuerza cuando lo entendemos. Un ejemplo claro de la templanza, de la serenidad, precisamente es Epicteto. Él nació esclavo, carecía de control de toda la situación externa. Él era esclavo y así nació. Pero él dominaba su pensamiento, a pesar de todas las adversidades, porque también tuvo un problema de movilidad con una pierna. Se convirtió en uno de los filósofos más influyentes que yo conozco en el tema del estoicismo, ¿no? Su historia siempre fue enfocar su energía en su carácter y no en la perspectiva de su entorno, ¿no? En la vida moderna, pues nosotros lo podemos aplicar y obviamente la serenidad forma parte debería de formar parte de nuestra vida. Es una virtud difícil de cosechar, difícil de aplicar. Te comento, por ejemplo, en el negocio que yo estoy, que es de la construcción. Es común que se presenten en el proceso de construcción, que se presenten cambios y trabajos adicionales en un proyecto, ¿no? Que está en proceso. Y normalmente lo solicitan los clientes una vez que se dan cuenta y de los espacios, de acabados, de cosas que le pudieran servir y mejorar, ¿no? Sin embargo, yo tuve hace unos meses un episodio muy complejo donde este tipo de cambios se van acumulando, se lleva un récord y cada cambio significa pues un impacto económico, pero también un impacto en el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, y hay veces que si no está bien documentado, los mismos clientes empiezan a perder la noción de todo lo que han solicitado y el tiempo que esto se refiere. Y entonces, estos clientes específicamente no mostraban desde el principio una muy alta educación, buen trato ni respeto hacia otras culturas, ¿no? Llegan a México con una idea diferente y quieren hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces tuvimos una reunión porque ellos estaban molestos por el retraso que ellos consideraban de esos ajustes que se habían hecho al programa. Y cuando llegamos nos citaron y ellos tenían una empresa supervisora de la obra y estábamos sentados en una mesa, en una reunión donde nosotros íbamos preparados con la información, mi equipo y el representante de ellos, de la supervisión técnica de la obra y los clientes, ¿no? Éramos bastantes, éramos más de 12 personas en una mesa. Y ellos empiezan a hablar, primero que nada, con palabras altisonantes, un poco groseras. Se referían a parte de mi equipo de trabajo de una forma racista que la verdad sobrepasaba cualquier línea de respeto, ¿no? En principio, yo reaccioné como cualquiera hubiera reaccionado internamente, obviamente, ¿no? Con mucha ira, con mucha molestia porque no valoraban mi trabajo, pero aparte de no valorarlo, ni siquiera lo entendían y estaban juzgando a mi gente y juzgando a lo que estábamos haciendo sin enfocarse en todo lo que se estaba logrando en esta obra, ¿no? Entonces, recordé la filosofía estoica, recordé la templanza. Respiré profundamente, conté hasta 10 y pedí la palabra, ¿no? Y entonces empiezo, lo primero que le dije a esta pareja era que exigía respeto. Antes de cualquier otra cosa, de pasar a otro tema, exigía respeto en el trato, no solamente para conmigo, sino para todo mi equipo de trabajo y el resto de las personas que estaban en la mesa, ¿no? Independientemente del problema que se pudiera haber suscitado. Sin embargo, tenía yo los argumentos, empezamos a explicar de manera muy serena las consecuencias de cada uno de los cambios y las adicionales que teníamos ordenados y se dieron cuenta que en un calendario que traíamos preparado, pues este impacto en el tiempo era completamente justificado. Es más, empecé a platicar de las áreas de oportunidad que teníamos para poder acercarnos un poco más a la meta que ellos tenían y fue cambiando un poco la actitud y fue cambiando un poco la forma, ¿no? de poder
digo, que avanzar digo, con todo respeto, el que pudiéramos ir logrando coincidencias, ¿no? Que al final del día, pues en el contexto en que estábamos ahí en esa mesa y también entendiendo, no justificando, pero entendiendo pues lo que yo no podía cambiar la forma de pensar de esta gente, no puedo cambiar su educación, no puedo cambiar su contexto, cuando menos tratar de buscar de una forma constructiva, una conversación constructiva, que el cliente reconociera los esfuerzos y que comprendieran la posición que nosotros teníamos. Eso se logró y al final pues negociamos una salida pues beneficiosa para ambas partes, ¿no? Fue un episodio que me enseñó a mantener la tranquilidad bajo presión, pero aparte de estar bajo presión, pues también de alguna manera, pues con cierto resentimiento y cierta ira que tenía que controlar para poder lograr aplicarla con paciencia. Y la serenidad es una herramienta muy poderosa que te puede ayudar a darle la vuelta a una situación como la que se presentó en este momento y honestamente no lo hubiera hecho de la misma manera en circunstancias anteriores a yo conocer un poquito y practicar o tratar de entender la sabiduría estoica, ¿no? Entonces le doy gracias a esta filosofía que me dio la oportunidad para poder lograrlo, ¿no? También, en otro sentido, te recomiendo un libro que es el manual precisamente de vida de Epicteto, donde es una guía práctica, ¿no? Para entender el control de nuestras acciones y cómo encontrar la felicidad y la libertad a través de lo que podemos controlar y lo que no, ¿no? En este caso, este tipo de reuniones que tuve con esta gente, pues hay cosas que están fuera de mi control, ¿no? Y eso pues lo tengo que dejar fluir y tomar lo que está en mi control, que era regresar la conversación hacia algo constructivo y que pudiéramos lograr la meta. En cuestión de la película que te iba a recomendar hoy, la voy a cambiar, fíjate, porque acabo de ver una serie que a mí me encantó, por el contenido, por lo que refleja en el tema precisamente de templanza, de serenidad y de control, ¿no? ¿Qué podemos controlar y qué no? Esta serie se llama Lo que no puedes ver. Lo que no puedes ver es una serie del 2023, sin embargo, la historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial en Francia, donde una adolescente que está ciega y se las tiene que arreglar durante la guerra y durante esta devastación y destrucción en Francia, su abuelo y su familia tenían una radio y transmitían por la radio, ¿no? Entonces ella sigue transmitiendo mensajes de esperanza, lee precisamente unos escritos donde llevan pues mensajes de esperanza, conoce a un soldado y empieza una historia muy muy interesante de resiliencia, de aprendizaje, de control, de confianza, de esperanza, y creo que puede enfocar mucho de lo que estamos hablando en este episodio, ¿no? No dejes de verla, está bien bonita, está muy bien hecha, son buenos actores. La luz que no puedes ver, se llama la serie. Súper interesante. En otro contexto, viendo el tema de cómo aplicar esto en tu vida diaria, ¿no? Aquí en Los Cabos a veces nos preocupamos por muchas cosas que ni siquiera sabemos si van a suceder o no, y sin embargo, y también si están en nuestro control o no. Hace tiempo estaba platicando precisamente en un desayuno con unos amigos, y un amigo en particular me expresaba su preocupación en el tema de por qué la seguridad en México estaba tan mal y que estaba muy preocupado por lo que pasaba en Sinaloa, en Aguascalientes, en Tabasco, ¿no? En el tema de la inseguridad. Estaba muy nervioso y yo lo sentía pues hasta preocupado de más, ¿no? Entonces lo escuché y platicando con él le decía, bueno, pero tú vives en Los Cabos, ¿no? Sí, aquí reside mi familia. Ok, ¿y en Los Cabos has tenido algún problema de inseguridad grave, así como para estar preocupado? Y me decía, pues
que la verdad que no había tenido esa situación, que no lo había vivido, que vivía muy tranquilo aquí con su familia. Entonces, le decía, bueno, entonces, ¿qué te preocupa? No, pues sí tienes razón, yo aquí vivo y la verdad, pues no puedo controlar lo que sucede en otros lugares, ni tampoco puedo influir en lo que pudiera pasar en México, ¿no? Sin embargo, pues en lo que en mi comunidad y en lo que aquí vivo, pues vivo en paz y vivo tranquilo, ¿no? Entonces le dije, pues ahí está. Y bueno, nos reímos los dos y pasamos a otro tema, pero de repente vuelve a tocar el tema ahora de Trump. No, pues es que con Trump estoy muy preocupado por los aranceles que va a poner y llegando va a hacer cambios y esto y el otro, ¿no? Entonces también me le quedé viendo y igual le pregunté, bueno, ¿y tú exportas algo? ¿O a qué te dedicas? ¿No? ¿Cuál es tu negocio principal? No, yo tengo unos locales en plazas comerciales aquí en Los Cabos y vendo directamente aquí a los turistas y a la gente, ¿no? Entonces le dije, ¿qué te preocupa los aranceles? No, bueno, pues, pero puede afectar al país, a la economía. En cabo te afecta? No. Ok. ¿Y te has dado cuenta de que hay mayor número de turistas y que llegaron mayores inversiones en el momento que este señor lo eligieron? Yo no estoy de acuerdo o no políticamente con él, o sea, no tengo nada que ver con eso, pero algunos de mis clientes que están construyendo en Los Cabos le generó confianza y empezaron a invertir y empezaron a desarrollar más de lo que tenían planeado. Entonces, creo que a la economía de Cabo nos va a ir bien o nos está yendo bien. ¿En qué te preocupan los aranceles? Y se me queda viendo y se empieza a reír de nuevo y me dice, tienes razón, en nada. Entonces deja de preocuparte y volvemos a lo mismo. Así es en la vida diaria, ¿no? La serenidad se logra soltando lo que no podemos controlar. Ahí está donde reside la paz, la tranquilidad, teniendo templanza y teniendo serenidad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el control interno, ¿no? El autocontrol es una práctica muy poderosa que nos puede ayudar. Pues se requiere mucha conciencia, se requiere disciplina para poderla integrar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Aprecio mucho que compartan este camino conmigo, pues es una semana más, pero con esto concluimos. Esto fue Los Cabos Estoico. Si este episodio te inspiró, te resuena o crees que a alguien más le pudiera servir, compártelo y para que puedan beneficiarse de esta información. Y también recuerda que todos los comentarios, todos tus mensajes y sugerencias son bienvenidos aquí en Los Cabos Estoico y hablamos de todo, ¿no? Tú sabes, se habla de la filosofía estoica, en qué nos puede ayudar, en qué la podemos aplicar, pero también hablamos de temas de actualidad y lo seguiremos haciendo. Gracias, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, si el destino lo permite. Gracias.